Antes de que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la lucha contrainsurgente, surgieron los primeros comités de autodefensa, que en ese momento no tenían dicho nombre, para responder ante la imposición de una fuerza que aparecía autoritaria, transgrediendo las costumbres y no teniendo en cuenta los objetivos de los campesinos de las zonas andinas. Cuando entra la Fuerza Armada, entre los años 83 y 85, hay intentos de nuclear al campesinado. Sin embargo, lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación evalúa como una estrategia errónea de las fuerzas del Estado para combatir la subversión, una estrategia que produjo alto derramamiento de sangre. El campesinado no respondió de manera masiva a este llamado a organizarse en comités de autodefensa. Sin embargo, ya desde 1984, los comuneros comenzaron ellos mismos, en muchos casos, a construir sus propios armamentos caseros, hechizos, tirachas, para poder enfrentarse en diferentes zonas a Sendero Luminoso. Con la expansión del fenómeno de la violencia política a otras zonas del país, lo que se produjo inicialmente en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, se reprodujo después en otros ámbitos como el Valle del Mantaro, como las zonas de la Sierra de Junín, como la selva de la sierra, del departamento de Junín, la provincia de Satipo, entre el pueblo Ayaninca, y ya más tardíamente, hacia principios de los años 90, en zonas como la Sierra de Huánuco y el Valle del Guayaga. Esta expansión de las rondas fue de manera desigual, pero tuvo un punto de inflexión hacia 1988-1989. En un principio, o habían sido por iniciativa independiente o habían sido por iniciativa de algunos de los jefes militares o de la Marina de Guerra, que en esa época estaban también en algunas provincias declaradas en estado de emergencia, pero no había habido por el lado del Estado una política definida con respecto a los comités de autodefensa, y no había habido tampoco por el lado de los campesinos una decisión de aliarse con la Fuerza Armada. Las desconfianzas producto de la primera ofensiva militar de los años 83-85 y el alto derramamiento de sangre, la caída de muchas víctimas inocentes, generó desconfianza entre los campesinos, que durante una época incluso se sintieron entre dos fuegos. Sin embargo, hacia el año 88-89 se dan un conjunto de cambios que van a presagiar lo que va a ser la derrota estratégica de Sendero Luminoso, o en todo caso el principio de esa derrota estratégica. Por el lado del Estado, una política más inteligente de aproximación, por el lado del Estado y de las Fuerzas Armadas, de aproximación, si bien podríamos decir paternalista al campesinado, pero tratando de ganar su apoyo, tratando de ganar su colaboración en la lucha antisubversiva. Y de parte del campesinado, o de sectores importantes, nunca es bueno generalizar, de sectores importantes del campesinado, de que era necesaria la alianza con las Fuerzas Armadas para alcanzar la paz, para recuperar la normalidad y para poder emprender el camino, pues, del desarrollo. Es así que se masifican las rondas en diferentes partes del país, y esa masificación de las rondas le cierra los espacios a Sendero Luminoso, le estrecha y le restringe su capacidad de movimiento, y más aún le produce un golpe psicológico fuerte, en tanto los que ellos habían pensado que iban a ser sus aliados estratégicos y la fuerza principal de su lucha armada se convertían más bien en la fuerza principal que se les enfrentaba, ¿no? Desgraciadamente es ahí
que Sendero Luminoso decide responder con mayor violencia, intensificando su represión contra el campesinado, ¿no? Se producen hechos atroces en esos años, pero la decisión de sectores importantes, mayoritarios del campesinado afectado por la violencia, estaba dada. La formación de los comités de autodefensa entonces se masifica y Sendero, en parte a causa de ello, tiene también que virar su centro de acción hacia las ciudades, especialmente hacia la ciudad de Lima. En esas acciones, sin embargo, se cometen también excesos, se cometen violaciones a los derechos humanos de las cuales los comités de autodefensa consideramos son responsables o corresponsables. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Comisión de la Verdad, el porcentaje de víctimas producidos debido a acción de comité de autodefensa ha sido muy pequeño en comparación con los otros actores. Más aún, una vez terminada la violencia, los comités de autodefensa, en su abrumadora mayoría, se reorientaron hacia tareas de paz. Se reorientaron a vigilar, a tareas de autodefensa, de vigilar el territorio comunal, de seguridad ciudadana. En algunos casos reemplazaron a las propias comunidades que habían quedado tremendamente destruidas por el conflicto armado interno, y no se produjo lo que algunos observadores, sobre todo extranjeros, vaticinaban, ¿no? Se decía, si se arma a las rondas campesinas, esto va a ser el acabose, van a haber fuegos cruzados por todas partes, las rondas pueden convertirse en sicarios del narcotráfico o de la delincuencia común. Eso no sucedió. Y yo creo que eso es prueba de las antiguas y fuertes tradiciones solidarias del campesinado peruano. Yo creo que esa es una deuda que tenemos con quienes empuñaron las armas en los comités de autodefensa, que supieron luego reincorporarse a sus comunidades y no usar ese poder armado para acciones fuera de la ley. Creo que ese final dice mucho de las potencialidades del campesinado peruano para tomar el destino en sus propias manos y para poder salir adelante en una situación tan adversa como la de pobreza y la de centralismo que hasta ahora se vive, ¿no? Yo he querido tan solo dar una pequeña introducción a lo que es pues una historia muy compleja, a lo que es una historia que varía no solo de departamento a departamento, a veces de valle a valle. No son lo mismo las rondas de la zona de Ayacucho que las rondas de la Sierra de Junín, de la selva de Junín, en fin. Ojalá no haya sido una sobresimplificación, pero en todo caso